salieron allí a hacer esta representación. Hablamos de una ciudad donde hay 1.300 asesinadas en 4 años. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. En que crucé de mojado y papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Esta canción que escuchamos habla de desarraigo, de nostalgia, de migración, habla de miles de mexicanos que cada día arriesgan sus vidas cruzando la frontera que les separa de Estados Unidos, buscando una vida digna, nada más. Ramón, tú también vas a indagar un poco sobre esto, ¿no? Tenemos los 800.000 Dreamers, que conoces muy bien su situación. Son gente ya muchos años aquí, que ha estudiado, que tiene carreras, que incluso ha sacado carreras en universidades punteras, y corren el riesgo de que les puedan expulsar en cualquier momento. Y después tenemos a los miles de trabajadores que cruzan y trabajan y sostienen este país, que también están no solo señalados por el presidente, sino por una especie de racismo ambiental creciente. Nuestro próximo invitado habla de todo eso a través de novelas tejidas con personajes y con historias de una belleza singular, y es una gran figura narrativa, además tiene mucha fuerza. Son libros que han hecho de él una de las mejores voces en la literatura latinoamericana. Si quieres nos lo presentas tú, Ramón. Yo me he leído uno, el segundo, Señales que precederán al fin del mundo, y estoy muy impresionado con su forma de contar, con su lenguaje, que me recuerda de una forma mía Couto, de una enorme riqueza lingüística, inventando palabras seguramente, y después con sus personajes. Yo estoy enamorado sobre todo de Máquina, que es uno de los personajes fundamentales de la novela. Yo creo que estamos ante una de las grandes voces de la literatura latinoamericana y de la literatura universal. Se llama Yuri Herrera. Es un privilegio que esté aquí con nosotros hasta hora de la mañana, además un domingo y a punto de regresar. Yuri Herrera, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Cuando digo regresar, no sé muy bien qué significa para ti regresar a Nueva Orleans, que es donde vives, ¿no? Bueno, siempre uno está regresando a distintos lugares. Ahora estoy viviendo en Nueva Orleans, donde doy clases en la Universidad de Tulane, pero también siempre regreso a México a la menor provocación. Has salido de Estados Unidos a la menor provocación. Sí. Has salido de Estados Unidos en Acción de Gracias, huyendo del pavo. Oh, siempre que puedo. La peor carne para el mejor día, como digo yo. Sí. Oye, ¿qué es para ti la palabra frontera, Yuri? Bueno, son muchas cosas, ¿no? A veces uno puede pensar en la frontera como algo físico, como algo muy delimitado por guardias, por vallas, por soldados, pero últimamente en los Estados Unidos, como parte del ambiente xenofóbico y de odio que ha sido legitimado desde las altas esferas del poder, la frontera es algo que se puede encontrar más allá de la frontera política, ¿no? Es decir, en cualquier McDonald's donde una persona habla en español con sus compañeros, se puede encontrar con algún racista que siente que su deber patriótico es llamar en ese momento a la patrulla para que lo arresten o para que lo deporten. Entonces, en ese sentido, la misma condición de zozobra que existe en la frontera ya existe en muchos otros lugares, ¿no? Es una cosa que llamo como la situación o la condición fronteriza, ¿no? Claro, no es una línea, ahora es una frontera intelectual, y una vez que la cruzas es difícil volver atrás, ¿eh? Claro, y mucha gente siente que pueden ser habilitados como agentes fronterizos simplemente porque el presidente ha legitimado el discurso xenofóbico, ¿no? Estos descensos, digamos, a las catacumbas de la inteligencia, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se regresa? ¿Se puede regresar? ¿Se puede volver a convencer a un país entero de que una persona por el color de su piel pues merece estar allí igual que tú? Bueno, yo creo que va a suceder, pero va a costar mucho trabajo, y creo que va a suceder cuando se entienda que Trump no es una anomalía dentro del sistema político, que no es un accidente, que no es una rareza, sino que es el hijo pródigo de un sistema que ya tenía todo esto adentro, ¿no? Es decir, que privilegia el ascenso
una élite blanca, de una élite impune, ¿no? Es decir, Trump no ha sido una especie de contrarrevolucionario o subversivo que haya llegado a pesar del sistema. Es alguien que supo leer el sistema y que supo aprovecharse de él en la medida en que se haga una crítica mucho más efectiva de toda esta atmósfera dentro de la cual creció. Ahí es cuando creo que pueden cambiar las cosas. Ramón. El presidente López Obrador tiene problemas, sobre todo en las últimas 4 o 5 semanas, cuando aparecía que no va a dar la batalla al narco. La batalla al narco no ha dado buenos resultados, pero lo contrario, ¿cuál es la solución? Bueno, yo no sé cuál sea la solución. Lo que sé es que tampoco podían seguirse con la misma lógica anterior, ¿no? Es decir, la lógica estrictamente militarista nunca funcionó. Pensar el tema de las drogas solo desde un aspecto policial es un suicidio, eso ya se ha visto, ¿no? No se puede renunciar al orden público, pero no se puede pensar exclusivamente en la solución policíaca, ¿no? Creo que algunas drogas se tienen que legalizar y sobre todo tiene que haber una nueva relación económica entre ciertos sectores, campesinos, en fin, gente que no ha tenido otra opción más que acercarse a este tipo de negocios, ¿no? Gente que se ha acercado a ese negocio. Estoy pensando en tu novela Trabajos del Reino, el personaje del artista. Es como que está en el narco sin saber cómo ha llegado hasta ahí. Hay muchos mexicanos que están metidos en el narco sin saber cómo han acabado en él. Sí, bueno, hay mucha gente a lo largo de todo el mundo que es parte de esto a veces sin saber o sin querer saber que son parte de eso, ¿no? Es decir, el narco no es una cosa que suceda clandestinamente. El narco es algo que está dentro de los distintos tejidos, ¿no? En todos los países. Yo algo que insisto siempre es el narco no es un problema mexicano. El narco es algo que está financiado por los consumidores europeos y estadounidenses, cuyo dinero es lavado en los bancos ingleses, cuyas armas vienen de Estados Unidos, y entonces el problema aquí es que los grandes criminales son grandes capitalistas, son gente que ha entendido cómo funciona el sistema y lo que ponen los mexicanos son las víctimas, ¿no? Entonces, y parece que poner las víctimas es lo que nos hace responsables de todo el problema, ¿no? Los mexicanos que acaban metidos en el narco, ¿lo hacen en parte por las mismas razones por las que se van hacia arriba a la frontera? Bueno, hay muchísimas razones para ir del otro lado. Eso es lo que yo insisto, no se puede simplificar un fenómeno tan complejo. Hay mucha gente que va huyendo de condiciones terribles de vida, en especial los centroamericanos. Hay gente que va buscando trabajo, hay gente que simplemente va porque quiere buscarse la vida y quiere hacer alguna otra cosa, y los derechos de unos y de otros merecen ser respetados por igual, ¿no? A veces hay un discurso como de lástima, de decir, tenemos que respetar a estos que están huyendo de la violencia, y es cierto, pero se tienen que respetar los derechos de todos, sea cual sea la razón por la que están migrando, ¿no? Ramón. Hablábamos antes del comienzo de lo ocurrido en el Zócalo, de las manifestaciones de las mujeres en todo el mundo. México es uno de los países con más feminicidios, creo que son 10 diarios. Y tu personaje Máquina es una mujer que es víctima, pero a veces una mujer de enorme fuerza. Has dibujado una persona de la que te enamoras por su fuerza, e incluso la forma que lucha contra 2 chavales que intentan abusar de ella en el autobús. Sí, mira, yo creo que lo que está sucediendo en México, hay una serie de actores muy interesantes. A veces la prensa solo refleja lo que está sucediendo entre el presidente y la oposición, pero hay muchos más actores haciendo cosas muy interesantes. Y yo diría que los distintos feminismos que están activos en este momento son los que están dando pruebas de valentía y de imaginación, como se había visto pocas veces, ¿no? Lo que mencionabas tú ahora, las mujeres de Ecatepec en el Estado de México, los grupos que se reunieron en el Zócalo, y también, por ejemplo, mencionaría algo que es un caso extraordinario, que es el caso de las mujeres de Cherán, en Michoacán, que es un pequeño pueblo en el cual expulsaron, y fueron originalmente mujeres las que se organizaron, expulsaron a un grupo de talamontes asociados a los narcos, se enfrentaron a ellos con las armas, eventualmente expulsaron a las autoridades políticas de la ciudad, que no habían hecho, y eventualmente después se enfrentaron
a las autoridades del Estado en la Suprema Corte y ganaron su caso. Le ganaron a todo el mundo, le ganaron a los narcos, le ganaron a la policía, le ganaron a los políticos y ganaron a la Suprema Corte. Y este es un movimiento que fue encabezado originalmente por mujeres. Entonces, es uno de esos ejemplos en los cuales uno puede ver que hay cosas moviéndose y que uno puede imaginar formas distintas de practicar la política, ¿no? Corrupción, violencia, inseguridad, una cosa lleva a la otra, supongo, ¿no? Bueno, son parte de un mismo ecosistema, digamos, ¿no? Y eso es algo que no era un defecto del viejo régimen, ¿no? Es una cosa en la que yo he insistido muchísimo con mi libro anterior. Ahora viene a presentar un libro de cuentos de ciencia ficción. Mi libro anterior, que se llama El incendio de la mina El Bordo, era en el cual hablaba de un accidente, un incendio que hubo en una mina en Pachuca, la ciudad de donde yo soy, y donde finalmente no se encontró a nadie responsable, a pesar de que hubo docenas de mineros que básicamente fueron enterrados vivos. Y lo que yo digo es que esta historia es parte de la genealogía de la impunidad en México. La impunidad no es un defecto, no es algo que suceda de manera singular, sino es un sistema. Y era un sistema que estaba hecho para beneficiar a unos cuantos y para garantizar los derechos de unos muy pocos y para dejar en la zozobra a los demás, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran desafío, desarticular esas instituciones que no es que no funcionaran, sino que funcionaban para unos pocos y crear nuevas instituciones. Claro que la impunidad, de alguna manera, pues certifica la violencia o normaliza la violencia, ¿no? Así es. Y la gente piensa que no pasa nada por cometer un delito, por cometer un crimen. Sí, o que no pasa nada si cometen un crimen sobre ti o sobre tu familia, ¿no? Ramón. Tú eres muy crítico con los medios de comunicación, pero también los periodistas mexicanos son la primera casi línea de la lucha o de las víctimas contra el narcotráfico y de esta situación de impunidad. Sí, no, bueno, el asunto de los medios ha sido terrible en México. México ha sido uno de los países más peligrosos del mundo por ya varios años, y que han muerto muchísimos, ¿no? Yo no diría que soy tanto crítico de los medios de comunicación así en general, como de los dueños de los medios de comunicación, muy frecuentemente asociados a las oligarquías, ¿no? Pero los periodistas de a pie, los que salen al campo, esos son los que están ahí en medio de esta batalla y los que han sufrido las secuelas de esto, ¿no? De la impunidad, las secuelas de estas de esta asociación entre delincuencia organizada y las oligarquías, ¿no? Tú dices que en general los medios, incluso cuando cuentan lo urgente, podrían reflexionar antes de contarlo, y que parece que están siempre hiperventilando. ¿A qué te refieres? Bueno, yo creo que este es un problema que no es nada más de los medios, es un problema de todo el mundo, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías, ya suena un poco absurdo llamarlas nuevas tecnologías, ¿no? Pero las tecnologías con las que estamos conviviendo todos los días no solo nos han permitido comunicarnos mucho más eficientemente y mucho más rápidamente, sino que por otro lado lo que han hecho también es crear esta sensación de que uno tiene que estar opinando de todo el tiempo y de manera inmediata, ¿no? Y esto es algo en lo que yo insisto, que tenemos que volver a reclamar nuestro derecho a tomarnos el tiempo para entender las cosas, a tomarnos el tiempo para investigar los hechos, a tomarnos el tiempo para leer, no solo para leer textos de 280 caracteres, sino para leer libros, para leer investigaciones de largo aliento, y tenemos que reclamar nuestro derecho a no estar opinando de todo, ¿no? ¿Pero crees que los periodistas piensan que todo es importante en ese tiempo? Bueno, es que lo que pasa es que hay muy distintos tipos de exigencias dentro del periodismo, ¿no? Es decir, yo lo he hablado con amigos reporteros y que si antes la exigencia era para mañana tienes que tener la nota, ahora es para la siguiente hora tienes que tener la nota, ¿no? Y siempre tienes que estar persiguiendo. Pero solamente porque tienes que alimentar la máquina, no porque sea relevante. Así es. Ramón. ¿De dónde sale tu lenguaje? Porque te comparaba antes un poco con Mia Couto. Mia Couto es un hombre que dice que en Mozambique la gente inventa constantemente un lenguaje en portugués riquísimo, y lo que hace es simplemente pisar la calle. ¿De dónde sale el lenguaje de señales? Bueno, lo que yo creo es que tenemos al alcance de la mano un patrimonio amplísimo y muy diverso, ¿no? Entonces, por un lado, sí, a mí me gusta mucho escuchar cómo la lengua está cambiando en la calle, cómo la lengua cambia en las cantinas y en los autobuses y en todas partes, pero uno tiene que asumir también que es válido
mezclar, así como si uno hiciera en la cocina el lenguaje de la calle con el lenguaje de Cervantes, con el lenguaje de los Simpson, con el lenguaje de Twitter. Es decir, todos estos son distintas maneras en las cuales uno puede ver la lengua está tratando de representar la manera en la que está cambiando el mundo, ¿no? Además de eso, bueno, de que a mí me gusta, incluir arcaísmos, poner cosas que tienen que ver con mis lecturas, yo me divierto mucho a veces inventando palabras. Y es obvio que estos inventos también vienen de algunas influencias, de las cuales a veces estamos conscientes y a veces no. Claro. ¿Tú das clases en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, de literatura? Sí, doy clases de literatura, de cultura latinoamericana, a veces doy clases de algunas otras cosas. Este semestre estoy dando un curso de escritura creativa también. Te iba a preguntar qué aprendes tú de tus estudiantes, de esta generación a la que enseñas. Bueno, son cosas muy distintas, ¿no? Es decir, uno a veces cree que ya ha entendido algo sobre un texto y los estudiantes encuentran una manera distinta de leerlo que tú no sospechabas. Y también cosas que uno cree que ya entendía del mundo y en realidad eso es algo que ya pasó, como decía Carlos Monsiváis, ¿no? O ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo, ¿no? Y eso, y el contacto con gente mucho más joven te sirve para ver, para acercarse a esta condición efímera de la realidad, ¿no? Siempre se decía que la población americana tenía muy poca cultura cosmopolita. Si les preguntabas dónde estaba España, te lo situaban al lado de Bolivia a veces, ¿no? ¿Tú crees que Estados Unidos entiende el mundo que le rodea en general? Bueno, Estados Unidos es un país mucho más diverso de lo que parece, ¿no? Yo vivo en una ciudad absolutamente atípica, ¿no? Por muchas razones. Nueva Orleans en general en el imaginario mundial es visto solo como la ciudad que es el origen del jazz, lo cual sí es muy importante, pero es además, por ejemplo, una ciudad con una serie de patrones migratorios atípicos, muy extraños. Están los Cajun, que es una migración extraña que venía de Europa, llegaron a Canadá, luego a Kansas, finalmente a Luisiana. Y te diría un ejemplo, la migración latinoamericana más importante de Nueva Orleans, a diferencia del resto de Estados Unidos, no es la mexicana, sino la hondureña. Y así como, por ejemplo, si tú vas a Los Ángeles y tú eres un centroamericano, la gente te llama mexicano, a pesar de que tú no seas mexicano. En Nueva Orleans es lo contrario, ahí nos llaman hondureños, ¿no? Lo cual es una cosa que me gusta mucho. Pero bueno, esa es esta ciudad específica. Por lo demás, yo sí diría que Estados Unidos tiene hay una condición insular, ¿no? Hay una resistencia a mirar al resto del mundo y quizá es por eso que la xenofobia legitimada por Trump ha aprendido tan fácilmente. Ese es el mensaje más terrorífico, ¿no? El pensar que nosotros somos el centro del mundo, lo que está fuera de nuestras fronteras no nos importa. Sí, no, y además, bueno, yo quiero insistir, ¿no? Trump no inventó ni el racismo, ni la xenofobia, ni la crueldad. Esas son cosas que ya existían ahí, pero él ha utilizado las herramientas que le dejaron con una absoluta desvergüenza y se ha puesto a decir cosas que probablemente estaban en la mente de muchos políticos, pero las dice sin ningún freno, sin ninguna mediación, y eso es lo que mucha gente ha tomado como un banderazo de salida para sacar sus peores instintos, ¿no? Ramón. ¿Cómo ves España? ¿Crees que nosotros hemos mejorado nuestro entendimiento de lo que realmente es Latinoamérica o de las muchas Latinoaméricas que hay dentro de Latinoamérica? Bueno, no estoy seguro. Hay cosas, ayer he platicado con unos amigos, hay cosas en las que yo estoy muy esperanzado, ¿no? Justamente platicábamos por qué no está sucediendo en este momento en España todo el movimiento de las mujeres en defensa de sus derechos, en contra de la violencia doméstica, en contra de los distintos tipos de violencias, y me da la impresión de que en ese sentido en España hace tiempo que se han ido tomando unos pasos que han sido importantes, ¿no? Por lo demás, no estoy seguro de que en este momento sea uno de los mejores momentos en las relaciones con América Latina, ¿no? Creo que sigue habiendo una distancia ahí que se marca también en términos de la convivencia con la diferencia, ¿no? Digo, no he pasado suficiente tiempo, pero son cosas que me dicen a veces, ¿no? ¿Pero crees que vamos a peor o crees que vamos a mejor? No estoy seguro. No tienes suficientes elementos, sí. ¿no? ¿Tú cómo te informas, por cierto? Bueno, leo los periódicos. Ya no estoy en las redes sociales porque me cansé de estar enojado con gente que no conocía, ¿no? Pero leo los periódicos, escucho muchos podcasts, y a veces muchos amigos
me recomiendan leer este texto, me mandan links, en fin, ¿no? ¿Y escribes a menudo? ¿Siempre tienes una idea en la cabeza o esperas a que acabe el curso para escribir? No. Porque Siempre... es mucho trabajo, me has dicho que estás, claro, al final del semestre, ¿no? Sí, siempre estoy tomando notas, siempre tengo 1 o 2 proyectos ya ahí a los cuales le estoy dando vuelta mientras estoy terminando otro. Para mí es muy importante que los proyectos se vayan fermentando en la cabeza, ¿no? Que vayan creando su propio espacio, y finalmente cuando terminas uno ya tienes un cierto vocabulario y unos ciertos desafíos y un cierto calendario de por dónde debes acercarte al siguiente proyecto, ¿no? ¿Y vuelves a México cuándo? Voy dentro de, ya no sé en qué fecha estamos, es 1 de diciembre Me parece que sí. Voy dentro de poco más de 2 semanas, voy a pasar las fiestas, a ver a mi familia, a ver amigos, ¿no? Me parece que tú eres como Eduardo Mendoza, que te gusta sentirte extranjero, y él dice que es la mejor condición que hay, porque puedes hacer cosas sin que nadie te lo eche en cara. Sí, bueno, los que somos un poco adictos a la soledad es algo que nos funciona, pero la verdad es que sí extraño la lengua de mis lugares, y extraño a mucha gente y extraño mi comida. Yuri Herrera, que es escritor, tu último libro se llama 10 planetas, aunque es supuestamente una obra de ciencia ficción, tiene muchas lecturas. El primero, que es el que yo te mencionaba antes, es Trabajos del Reino. Fue el primero, ¿no? Trabajos del Reino. Es la primera novela que publicas. Sí, es un libro que se lee de manera muy sencilla y es realmente impactante, y un buen libro para adentrarte en tu obra. Yuri Herrera, pues lo dicho, buen regreso a Nueva Orleans. Aquí estamos para cuando vengas unos amigos, ¿vale? Muchas gracias, Javier. Gracias, Ramón. Hasta luego. Un abrazo, Yuri. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino.